Ella es todo súper poderosa. La señorita Victoria Rausch está con Excelente, nosotros aquí. la Nutri. ¿Cómo va, chicos? Nutria. ¿Cómo estás, Nuestra Vicky? Nutria. Bien, todo bien, arrancando el lunes, poniéndole pilas a la semana que recién empieza. Los lunes son de dieta, dicen que. Eso dice David. ¿Será? Avisale. ¿Querés saber qué dije hoy cuando me levanté? Eh, Vino que yo me meto solo en estas cosas. Dije, esta semana voy a tomar solo agua. Bien. La semana Bueno, del agua. No sé si lo voy a cumplir. Pero hoy lunes lo intentaré. ¿Haces uno? Ayuno. Chicos, yo me desmayo si hago ayuno. Tipo, me caía los segundos. David, quiero saber de esto. ¿Qué? Dijiste que es solo agua, pero ¿qué tomás si no? O sea, ¿qué es lo Y que yo, mayor? a ver, durante el día tomo agua. Mi problema es a la hora de la comida no puedo tomar agua. O sea, ¿Qué tomás? ¿Gaseosa? no, sí, o algún jugo, alguna agua saborizada. Pero O sea, jugo no a mismo. nivel de sobre. Necesito- La comida en el agua. Claro, con la comida cuesta una barbaridad. No puedo. Y intenté y me cuesta. Y siempre termino yendo por algún agua saborizada baja en azúcares. Ale, porque está la Nutri presente y bajan azúcares. Dios. No sé, porque ahí dice baja en azúcares y voy y agarro esa. Claro. Baja en azúcares. No sé, es lo que se puede. Pero hoy dije, con la comida agua. Veremos. ¿Sabes Si qué? no Con lo que soda, puedo- tengo un problema con el agua. Con la soda pasa más o menos. Banco la soda, tengo El soda. agua gasificada. Yo con lo que no puedo pasar la comida, que te juro me recuesta, es con alguna bebida alcohólica. Viste que hay, o sea, la mayoría de no las sé. personas toma vino, Sí. por ejemplo, para acompañar. Yo eso no puedo. Tipo, tengo que tener el vaso de agua al lado si llego a tomar. Yo no tomo alcohol. No puedo. Tampoco no puedo con la comida. Así que. ¿Será No, bien? no. ¿Vos no tomás alcohol? En serio, no tomo alcohol. Soy abstemio. Ay, ¿por qué no me Wow. crees? Tengo cara de borracho. Ya lo preguntamos muchas veces hasta que nos digas la verdad. Cuesta creer, pero en serio, no me gusta el Fernet, no me gusta la cerveza. El vino, hasta ahí. Algún vino blanco, pero que tampoco va con la comida, ¿viste? Como dice No. Vicky, con la comida no puedo. Y encima, como no tomo, soy playito. Sí, tomá Yo dos tomo vasitos un y... poquito y ya me empiezo a marear y ahí me agarra sueño. Entonces no tomo. No tengo Claro. cultura del tomar. Yo soy muy fan. inservible. Yo soy muy fan de tomar coca, tipo, con la comida, pero no lo hago. En realidad, tipo, en casa nunca hay coca. Pero si tendría que elegir alguna bebida que no sea agua para tomar, no te acompaño ni con. ¿Viste? Hay gente que toma hasta Fernet con la comida. No, sí, un montón. No hay chance. No puedo. No, yo coquita, muy feliz. Sí. No, pero viste que ahora se puso el gin de moda. El gin. El gin, Sí. sí. El gin tonic. Esa es de viejo, esa ¿De alcohol de viejo? viejo. ¿Qué te pasa con el gin? Riquísimo. El gin, el otro, ¿cómo es que se toma caliente? ¿Whisky? El whisky. Caliente. Y como que ahora, bueno, con el que le ponen hielito, pero no está en la heladera. ¿Viste esa gente que se pone sofisticada y ahora toma whisky? Anda, tomaba tetra hace 2 días y ahora te dicen que toma whisky. Aguante el gin tonic, aguante el gin tonic. Sí, aguanta el Igual, gin tonic, está vamos. bien, con tónica, es gin con tónica. Qué cosa horrible el agua tónica, por Dios. Hola, David, no, a David nunca le gusta nada. Chico, chicos. el agua tónica es horrible. ¿Ustedes Uf, probaron? Eso es como. No le gusta los helados que tengan tipo La galletitas. chocotorta. Yo no No dije le gusta que no la me chocotorta, gustaba. Yo no le dije gusta- que Coincido se con lo David tomé. con el gin tonic. Yo no- Salgamos ahí, muchachos, y cambiemos el tema. Sí, Puede Sí, ser, pues si no, no estamos. ¿sabes qué? Voy a hacer ayuno. Vamos a lo Ayuno. importante. Sí, ayuno. Intermitente. Vamos a hablar del ayuno intermitente. ¿Qué opinan del ayuno? Vamos acá. Si hay comentarios ahí, a ver qué opinan del ayuno. ¿Es bueno? ¿Qué es piensa, malo? ¿Qué piensa el ¿Alguien chat? lo hizo? ¿Qué piensa el chat de la zona? A ver, yo alguna vez lo he hecho, pero inconscientemente, ¿viste? Cuando te levantás, yo a veces me levanto y digo, no tengo ganas de desayunar, y no desayuno, mala. Pero, y ahí como que hasta las 12 ponerle no como nada, ni una galletita, Cuando nadie dijo, comes, pero cuando Y ahí llegas me- al almuerzo, ¿llegas con mucha hambre?
Depende del día, a veces sí. Y por eso fue como que me reprendí y dije, no, David, desayuná, hijo. Desayuná. Bueno, mientras vemos ahí que dice el chat, bueno, el ayuno no es, el ayuno intermitente es como que un tema que está re furor hoy en día, porque es como que hay personas que te dicen, no, no es bueno, ¿cómo vas a ayunar? Y otras te dicen, bueno, es lo mejor que me pasó en la vida. La verdad, bueno, hay muchas opiniones al respecto. Y primero principal, nosotros tenemos que entender que el ayuno es algo, es algo que si nosotros nos remitimos a los hechos prehistóricos, o sea, cuando nosotros éramos unos Homo sapiens, ¿cómo decir? Eso sí, literalmente, eso ocurría, o sea, nosotros no teníamos una disponibilidad de alimento cada, no sé, 4 horas, por ejemplo, sí, que es lo que más o menos se estila comer hoy en día. Entonces, el ayuno es algo que genéticamente está preservado, ¿no es cierto? El tema es que hoy en día, cuando uno, hay dos errores un error muy grande en realidad, que es creer que cuando uno hace ayuno, el ayuno es efectivo para descender de peso. Qué peso. Y es más y en realidad ese no es el error principal. El error principal es creer que el ayuno es más efectivo que, por ejemplo, realizar una restricción calórica, entre paréntesis, dieta, ¿sí? De manera normal. Hay muchos estudios que demuestran de que no hay diferencia significativa entre hacer ayuno y una dieta, digamos, normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema del ayuno? Hay personas que les sienta mucho mejor hacer ayuno y hay otras personas que no les sienta tan bien hacer ayuno, y ahora vamos a hablar por qué. Pero antes de seguir con el tema, vamos a explicar qué es el ayuno exactamente, para todos los que no lo conocen. Y el ayuno principalmente se trata en hacer una restricción de alimentos, o se denomina ayuno, a la restricción de alimentos por determinadas horas, ¿sí? O sea, se anula la ingesta de cualquier tipo de alimento. El ayuno más común que nosotros conocemos es el de la cena, ¿sí? Hasta el otro día el desayuno, ¿no? Ahí dice el desayuno, se rompe el ayuno, desayuno. Entonces, datazo, Entonces, ese es el ayuno más común que conocemos, que dura aproximadamente 8 o 9 horas, ¿sí? Un poquito más capaz, dependiendo de la hora que cenen. Y en ese tiempo, digamos, obviamente no se consume ningún alimento a menos que tengas algún síndrome de comedor nocturno o algo de eso, digamos. Pero teóricamente ese es el ayuno, ¿no es cierto? Bien, ahora, el ayuno intermitente propone, ¿no es cierto?, como que estirar, ¿sí?, o alargar las horas de ayuno, ¿sí? En vez de hacer un ayuno, entonces ahí surgen los distintos tipos de ayunos, ¿no? Por ejemplo, el ayuno 16-8, el ayuno 12-12, o sea, 12 horas de ayuno y 12 horas de ingesta de alimentos. No significa que en esas 12 horas nosotros vamos a comer 12 horas de alimento seguido, por supuesto no, pero se subdividen, ¿no es cierto?, las horas en las que se va a comer. Y tenemos un ayuno también de 24, ¿sí? Que es un ayuno, que eso es lo que quiero contar ahora, en caso de una paciente, que conté la otra vez. Bueno, el ayuno 24 es un ayuno donde 20 horas se ayuna, ¿sí? Y 4 horas es la ventana de ingesta, ¿no? O sea, eso se denomina, la ventana de ingesta es las zonas en las que uno puede ingerir alimentos. Bien. Bueno, fue un caso de una paciente que les conté hace 2 lunes pasados, de que íbamos a ver, estamos esperando los resultados de la paciente, porque bueno, la paciente se llama Naila, y nosotros, bueno, cuando ella llega al consultorio, me cuenta que venía ya hace unos meses haciendo un ayuno de 20 horas, o sea, es la primera vez que yo escuchaba que un paciente ayunaba tanto, y 4 horas de ingesta, digamos, de comida. Y bueno, y algo muy curioso que pasó, y que esto es, por ahí cualquier profesional directamente diría, che, no, esto es re malo, ¿cómo vas a estar ayunando 20 horas? Y después vas a comer 4, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí hablando con el equipo interdisciplinar donde trabajo, con la doctora Belbey, le hablo a Lu y le digo, che, Lu, escúchame, vamos a hacer estudios de laboratorio de esta paciente para ver que no tenga ningún tipo de deficiencia nutricional, ¿no es cierto? Claro. A lo que ella me responde, porque bueno, ella no es idónea en el tema de ayuno y demás, me dice, Chevi, que está bien que una persona ayune tanto tiempo, o sea, ¿está bien esto está normal? O sea, ¿no habría que cambiarlo quizás o decirle a la paciente que hagan? A lo que yo le respondo, mirá, el ayuno no es ni bueno ni malo, ¿sí?
sino que hay que ver no solamente que el paciente cumpla las horas de ayuno, que por ahí muchos se focalizan en eso, sino que las horas de ingesta, o sea, las horas que el paciente debe comer, sean de calidad y que sean suficientes en cantidad y en la calidad de alimentos para hacer, digamos, porque a ver, yo puedo ayunar así 20 horas o 4 horas, pero si yo después, por ejemplo, en esas 4 horas o esa ventana de ingesta de 4 horas, como cualquier cosa, si como alimentos chatarra, me gana la ansiedad, ahora vamos a hablar que el ayuno no es igual para todos, ¿sí? Me gana la ansiedad y demás, es en vano, porque las horas de ingesta que estás teniendo son de mala calidad, ¿sí? Y bueno, y a nivel cantidad, por supuesto, hay que evaluarlo. Entonces, bueno, entonces lo que hicimos con esta paciente fue decir, bueno, vamos a hacer estudios de laboratorio para ver si sale todo bien y si está todo en orden, y bueno, mientras tanto nosotros trabajamos otras cositas a nivel nutricional, ¿no? Y bueno, cuando llegaron los estudios de laboratorio salieron todos perfectos, o sea, no había anemia, no había ningún tipo de valor alterado, ¿sí? Entonces, si yo lo veía, capaz yo, no sé, me imaginaba que era una persona súper saludable, no era algo que por ahí que vas a tener deficiencias nutricionales, vas a tener anemia, un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque esta paciente no solamente prestaba atención a las horas de ayuno en sí, sino a las horas de ingesta, ¿sí? Que eso es re importante. Bien, ahora, ¿por qué el ayuno no es igual para todos? Y esto es importante aclararlo. El ayuno es una herramienta, al igual que es una herramienta igual a lo que es, por ejemplo, una alimentación restrictiva, una restricción calórica, ¿sí? Restricción calórica se denomina, por ejemplo, a restringir calorías para descender de peso, ¿no? Déficit calórico, la famosa dieta. ¿Y por qué el ayuno no es igual para todos? Y hay que ver en qué casos sí y en qué casos no. Porque hay veces que el ayuno, si uno no está acostumbrado o no va con el estilo de vida de la persona, ahora vamos a hablar un poco de eso también, puede causar mucha ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a empezar haciendo un ayuno, hay veces que la cabeza en sí juega mucho en contra y uno por ahí se desespera y dice, bueno, en estas horas tengo que comer, entonces voy a comer un montón. Y hay veces que los pacientes terminan comiendo más de la cuenta, porque dicen, bueno, y en estas horas tengo que ayunar. Generalmente esto pasa en los pacientes en donde toman el ayuno para descender de peso, ¿sí? Toman el ayuno no como un estilo de vida, porque el ayuno es un estilo de vida, ¿sí? Es algo que uno elige. Si uno quiere buscar una herramienta para descender de peso, el ayuno puede ser una, pero en realidad hay que evaluar en cada caso que no tenga el efecto contrario, porque por ahí uno dice, bueno, ayuno, no sé, 12 horas, y después la cabeza se pone, como le voy a repetir, ¿no? En estado de, che, bueno, en estas 12 horas tengo que comer sí o sí, porque después arranca el ayuno de nuevo, y eso en realidad puede llevar a desarrollar más ansiedad, ¿sí? O esto que te pasaba vos, David, por ejemplo, che, bueno, hago ayuno, ¿no es cierto? Un poquito, no sé, no desayuno, pero después cuando llego al almuerzo, en vez de comerme un plato de comida, me como 2, por tirarte un ejemplo. Dame la fuente, claro, claro, fuente, sí, es como... ¿no? No, y esto que decías de la ansiedad, sí o sí, o sea, porque sí, me pasaría, yo soy una persona muy ansiosa, si yo sé que tengo que hacer 12 horas o 16 de ayuno, las que no, me estaría preparando como para invernar, ¿viste? Sería como, vamos a alimentarnos, que por 12 horas no comemos, ¿entendés? Exactamente, entonces hay que tener en cuenta también, y esto es re importante cuando hablamos de ayuno, que el ayuno en sí tiene que ser guiado con un profesional de salud. ¿Por qué? Porque los alimentos son vehículos externos, o los alimentos, digamos, para que se entienda, desencadenan distintos tipos de señales dentro del cuerpo. Ejemplo, yo me como una manzana ahora, ¿sí? Y esa manzana va a cargar con información, por así decirlo, para despertar rutas metabólicas. Ejemplo, como tiene azúcar la manzana, o sea, fructosa, el páncreas se va a poner a trabajar, por ejemplo, va a detectar que hay niveles de glucosa en sangre, y así se van a despertar otras rutas metabólicas. O sea, los alimentos despiertan rutas metabólicas correspondientes a la digestión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ayuna, ¿sí? El cuerpo también no entiende mucho al principio en qué pasa si uno hace un ayuno de golpe, porque cuando los cuerpos, los órganos están acostumbrados a trabajar en determinada hora, en determinada manera. Por eso, por ejemplo,
uno cuando va llegando al mediodía ya se secretan algunos jugos gástricos y demás, porque el cuerpo está programado, porque uno viene con un ritmo, estilo de vida, ¿no? O horas de comida, para justamente hacer la digestión, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace ayuno y se hace, por eso el ayuno tiene que ser progresivo, porque esas rutas se van alterando también. Entonces, tiene que ser progresivo el ayuno y que el cuerpo vaya interpretando que va habiendo un cambio progresivo. No tiene que ser de golpe, porque hay veces lo que suele pasar incluso que el mismo ayuno suele alterar el sueño, por ejemplo. Porque También. el cuerpo y el sueño, o sea, hay muchas veces, y es muy común, por ejemplo, que los pacientes que ayunan se levanten a la madrugada, pero porque es todo un sistema que está interconectado y los alimentos funcionan como vehículo para programar cómo funcionan los órganos y demás. Entonces, por ahí si se altera esto, el cuerpo no entiende muy bien cuándo y cómo tiene que trabajar y por eso tiene que ser progresivo. Tema de ansiedad es re clave. O sea, a mí me ha pasado de que he tenido pacientes que me han dicho, mira, hice ayuno intermitente con esta finalidad y la verdad que terminó aumentando el doble, pero porque pasa esto, es, viste, como la típica dieta restrictiva, viste, Claro, la de internet, digamos que... ¿entendés? Sí, voy a tomar agua toda la semana, bajo de peso, y después como restringí tanto tiempo alimentos, ¿sí? Vuelvo a comer y aumento el doble, o sea, en el tiempo. Me ha pasado pacientes o sea, dejando de lado el tema del ayuno intermitente, me ha pasado con pacientes que tienen la bariátrica, que se hacen la cirugía bariátrica, y obviamente descienden de peso al re poco tiempo, con una velocidad impresionante, pero como no se trata tema de hábitos, o no se trata de lo que llevó a aumentar de peso, ¿sí? Y ese hábito o esos hábitos siguen permaneciendo, después vuelven a aumentar de peso, ¿sí? Entonces, el ayuno se tiene que optar como estilo de vida, no como algo temporal para descender de peso y ya. Porque para eso por ahí conviene mucho más hacer una restricción calórica o ver qué alimentos, por ejemplo, podemos seleccionar dentro de lo que es el día a día y demás, hacer un cambio en lo que es la selección de alimentos, y eso puede contribuir a un descenso de peso también. Pero no necesariamente el ayuno es más rápido y demás, ¿no? O sea, en ese aspecto tiene los mismos efectos positivos que la restricción calórica. Pero por ahí hay pacientes que les sirve mucho más, no sé, decir, mira, a mí me sienta mejor el ayuno intermitente porque trabajo, no sé, trabajo todo el día, me va pasado que tengo pacientes que por ahí la relación que tienen con la comida no es muy, o tienen un pasado con la comida un poco fuerte, por ejemplo, tuvieron anorexia, bulimia. Entonces, en esos casos, por ejemplo, como no hay una afinidad o hay una afinidad que se ha trabajado en el tiempo, en esos casos te dicen, mira, capaz a mí no sufro no comer, porque hay personas que sufren al no comer, ¿sí? Entonces, no sufro al no comer, pero yo me propongo en esta ventana, ¿no es cierto?, consumir esto, esto y esto, y me sienta mejor, ¿no? Obviamente que en esos casos hay que evaluar mucho con el psiquiatra o psicólogo si está todo en orden, ¿no es cierto? Porque si no es como que estamos incentivando una patología o un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces... Me quedó una duda. No sé Dime. si querías cerrar ahí. No, porque quedé sorprendido con el caso de 20 horas de ayuno y 4 de Ay, la ventana esa. ¿En qué momento es la ventana esa de 4, por ejemplo, en el caso de Naila? qué buena pregunta. Bueno, ella, por ejemplo, arranca a comer a las 4 de la tarde y y cierra su ventana a las 8. Entonces, esas a las 4, merienda, ¿sí? A eso de 6 de la tarde consume alguna colación y después a la noche cena. Y esas son ella hace 3 comidas en vez de 4. Naila, te admiro. Wow. Qué locura. Y son bastante cargadas las comidas, me imagino. Sí, las comidas son cargadas. Hay Claro. una foto para mostrarles, pero sí. Y bueno, lo que estuvimos trabajando en este tiempo, mientras esperábamos los estudios, fue mejorar el tipo de la ingesta, digamos, de alimentos, exactamente, la selección de alimentos que ella consumía en esas horas. Porque en esas horas, por ejemplo, se tiene que comer fruta, se tiene que comer determinados vegetales, no tiene que llegar a ser hipocalórico al punto de que ella, o sea, tiene que ser normocalórico, porque si consume muchas vegetales y muchas frutas, saca el apetito para otros alimentos, por ejemplo, de mayor calidad, grasas buenas. Entonces,
hay que tener en cuenta también eso porque hay que jugar con tema de saciedad y que otros alimentos no ocupen el lugar o no reemplacen el lugar de otros, ¿no? Pero es re interesante el caso, la verdad que es la primera vez que me tocó un paciente con tantas horas de ayuno y fue una gran responsabilidad también porque encima por ahí cuando el paciente está muy convencido de lo que está haciendo, Claro. supongamos de que salían mal los estudios, era una cuestión de decir, bueno, o nos replanteamos el tipo de ayuno que estamos haciendo, o lo revertimos, o vemos, digamos, cómo podemos manejarlo, porque por ahí el paciente está muy convencido de lo que hace, y en ese caso, cuando no salen bien los estudios, tratar de que el paciente elija, ¿no?, lo mejor para él, para él o para ella, porque al fin y al cabo, uno siempre está en un perfil de asesoramiento, ¿no es cierto?, recomendación, nunca puede imponer nada al paciente. Entonces el paciente tiene que optar lo que sea lo mejor para él y bueno, y uno acompañarlo en ese proceso. Claro. Quedó, bueno, suerte. El acompañamiento. Sí, eso es fundamental, ya sea que si van a empezar a hacer, se me fue, ayuno intermitente de 12 o 16, ¿cómo? ¿Es 12-12 o 16-8? Sí, 12 horas Porque ayuno. Pablo me contestó el mensaje y hace 16-8. Ah, buenísimo, buenísimo. Re bien. Sí, así que bueno. Bueno, Pablo, anda a la Nutri. No lo retes porque ya lo veo ahí. Ya lo veo. Sabí que comentó tu post en Instagram. Pueden ver un post de Naila con Victoria ahí en su Instagram, pues ahí cuenta un poco también de qué se trata y cómo fue que se hizo, bueno, estos chequeos y eso para hacer. Y lo importante es que si van a tomar estas decisiones de cambios de hábito o un cambio de estilo de vida, sería que lo hagan siempre con profesionales. No se manden yo voy a ayunar 20 horas ahora porque escuchen la radio en YouTube. No, señora, porque va a salir a la calle y se va a desmayar. No, encima la van a pasar mal porque tiene que ser algo progresivo, o sea, no. Así que eso, sí, siempre con un profesional de salud que tenga conocimiento también, porque hay pacientes o hay profesionales también que optan por no hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, a mí me ha pasado muchos casos en donde tengo pacientes que me dicen quiero hacer el ayuno intermitente y es como wow, pará un poquito, a ver. Wow. O sea, sí, pará, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estás buscando? O sea, como que trato de asesorarlos también en base a los objetivos que quieran llegar. Claro, que a veces pensamos que es lo mejor, porque decís, no, con esto bajo de peso, y es como, no, pará, capaz en otras opciones no son ese extremo o ese tipo de... Totalmente, o sea, además de eso, si te pones a pensar, por ahí siempre te pasa de que, no, mi tía hace ayuno, entonces como que ya hace ayuno a mi tía y yo quiero hacer, porque entonces como, bueno, sí, pero los organismos no son iguales y tu tía es tu tía, ¿me entendés? Como vos, entonces... el ayuno puede tener una respuesta completamente distinta en tu cuerpo que en el de tu tía, ¿me entendés? Entonces como que siempre es como que cuando los pacientes me hablan, trato de decirle, ok, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás queriendo? Vamos a ver si esto es lo mejor para vos o no, porque la verdad es que no siente igual en todas las personas, o sea, es una herramienta que no tiene por qué sentar igual o tener el mismo resultado en todas las personas y ya. Y no por eso hay que bajonearse ni nada, sino hay que buscar lo mejor para cada uno, claro. Es lo mejor para cada uno. Y ojo con las aplicaciones, porque hay muchas aplicaciones en internet, viste, de no, hacer ayuno con esta aplicación. Y la aplicación no hace más que marcarte las horas que estás ayunando, no te dice cómo estás, por ejemplo, con lo anémica o no, viste, todas esas cosas son importantes, siempre los chequeos médicos también, por eso la importancia de ir con un profesional, como el caso de nuestra licenciada Victoria Rausch. Bueno, chicos, Victoria, la verdad que genial, nos encanta este tema, nos encanta hablar con vos, sentimos que queremos ir a ayunar, queremos ir a tomar agua nomás. Hablaba por él. Sí. Voy a tomar agua. Así que bueno, chicos, me alegro un montón, la verdad que me encanta tener estos encuentros quincenales con ustedes. Hablando Así que bueno, vamos a ver qué tema sacamos de la galera para la próxima. Para la próxima. Ya saben que cualquier consulta, @victoria.nutrición, le escriben ahí, sacan turno si quieren atenderse con eso en su consultorio, también que les saque todas las dudas, y también les pueden mandar MD con los temas que les gustaría que trate acá en Todo por Decir.
así como también a nosotros en @247.tv. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte acá. Gracias, chicos. Les mando un beso enorme y como siempre, un placer. Donde hay todo por decir.